Buenas noches, son las 7:30 en punto de la noche. Vamos a empezar con nuestra reunión. Bienvenidos a nombre del grupo CPT a este espacio de interaprendizaje. Hoy vamos a ejecutar un webinar orientado al tema de oratoria. Y en oratoria, dentro de los puntos que se ejecutan, hay un punto que consideramos que es estratégico, que es la construcción del discurso. En este espacio de conversación vamos a trabajar aproximadamente unos 30 minutos para brindarles algunas ideas que son importantes al momento de crear nuestro discurso. La idea fundamental es que podamos co-crear entre nosotros una experiencia de aprendizaje que nos permita internalizar las ideas amplias que vamos a ejecutar en este espacio de interaprendizaje. Mi nombre es Joseph Navarro, yo soy CCO del Grupo CPT, que es una institución orientada a temas educativos que genera espacios de interaprendizaje. Y el día de hoy yo voy a facilitar este espacio. Yo vengo básicamente del tema de consultoría y desarrollo corporativo. Yo soy coach, tengo un resumen de mi experiencia y ejecuto procesos de entrenamiento, muchos de ellos a nivel gerencial, enfocados en una capacidad concreta que es la oratoria, que es hablar frente al público, hacer presentaciones. Hoy yo voy a ejecutar ese contenido donde la idea es que nos llevemos estas tres anclas fundamentales que nos van a permitir a nosotros construir nuestro discurso. Bienvenidos todos los que están presentes. Yo infiero que los que nos están observando son personas interesadas en el tema de oratoria. La oratoria, esta capacidad que nosotros tenemos de hablar frente al público, sigue siendo el cuarto temor más común en el mundo corporativo. Las personas en general tienen mucho temor a hablar frente al público, estar expuestos frente a los demás. Y dentro de las varias capacidades que ustedes pueden desarrollar para oratoria, el punto estratégico es el discurso, el contenido, lo que nosotros vamos a comunicar a un público determinado. Y está este discurso que nosotros vamos a generar parte de una premisa fundamental. ¿Cómo construimos nuestro discurso? Hay personas, pocas personas, que tienen la capacidad de improvisar un discurso de la nada. Son pocas personas, ¿no? Que tienen esa capacidad de pararse frente a los demás y hablar con un contenido sumamente interesante. Son pocas personas. En el otro campo de acción nos encontramos la mayoría. La mayoría que tenemos que desarrollar una metodología, una herramienta, una técnica para construir nuestro discurso. Y yo voy a focalizarme mucho en esta parte de construir nuestro discurso. Hay que usar una metodología, una herramienta, una técnica que nos permite a nosotros estructurar lo que se llama el mensaje clave, que es esa idea, ese argumento que queremos que se posicione con nuestro público. Recuerden que dentro de oratoria hay una suma de capacidades. Hoy solo nos vamos a centrar en cómo se construye un discurso, que el discurso es lo que queremos posicionar en las personas que vienen a escucharnos hablar en cualquier entorno de la oratoria, sea en presentaciones, en un entorno corporativo, sea en el cumpleaños de tu mamá, sea en la universidad. Esta capacidad oral se desarrolla con entrenamiento. ¿Qué es lo importante al momento que nosotros queremos escribir nuestro discurso? Es escoger una metodología, una herramienta, una ruta, algo que nos genere estructurar este discurso. Y hoy vamos a aprender dos metodologías, dos herramientas, dos rutas totalmente diferentes y ustedes seleccionarán la que consideran que es mejor para ustedes, según su contenido, según lo que quieren comunicar. La primera técnica que vamos a trabajar se llama la técnica de las 4C. Esta técnica de las 4C, bajo mi perspectiva, es la técnica más adaptativa para cualquier discurso que ustedes quieran ejecutar. Esta técnica de las 4C les permite a ustedes estructurar su discurso en base a un objetivo que es su mensaje clave. Esta técnica de las 4C nos permite hacer nuestro script de pasos concretos para poder elaborar nuestro discurso y al terminar de ejecutarlo, se le queda a las personas el mensaje clave. Vamos a ver cómo funciona. Cuando tú tienes un tema para hablar frente al público, que es el tema que quieres comunicar, la técnica de las 4C te dice que debe responder estas 4 preguntas, estas 4 ideas, estas 4 pautas para que el discurso tenga un contenido, es decir, tenga un mensaje. La primera C corresponde al concepto, es decir, yo voy a hablar de un tema que podría ser el aborto y tengo que dejar claramente establecido cuál es el concepto del aborto.
De repente manejo 2 o 3 conceptos. De repente manejo 2 o 3 versiones del tema en cuanto al concepto del tema. Pero es imprescindible que dentro de la quede claro qué vas a hablar. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo hable del aborto. Y explico, el aborto es la interrupción del embarazo, el aborto puede ser un asesinato, el aborto es una alternativa a no tener hijos, como ustedes quieran definir. Lo importante es que en esta primera C debe quedar totalmente claro establecido qué es el aborto. La segunda C está asociado a las causas. ¿Qué significa causas? ¿Cuáles son estas causas, volviendo al tema del aborto, para que una persona aborte? Y en estas causas tenemos que ampliar nuestro panorama, ampliar nuestra visión, ampliar la cobertura de alternativas para poder tener muchos inputs que vamos a seleccionar. Si yo pregunto causas para el aborto, podría ser una enfermedad, podría ser riesgo de muerte, podría ser de una infidelidad, podría ser un embarazo no deseado, podría ser malformación genética, podría ser que alguien no quiere llevar a ser vivos, podrían ser muchas cosas. Lo importante es que en las causas yo debo dejar totalmente claro cuáles son las causas de ese tema que yo estoy hablando. Luego explico qué significa, qué es origen y para qué sirve. La tercera C está hablando de las consecuencias. ¿Qué es una consecuencia? El impacto de algo que ocurrió. La consecuencia del aborto debo tener yo claramente establecido. Puede ser la muerte, arrepentimiento, distancia de la familia, puede ser un problema legal, y pongo todas las consecuencias que yo creo que están asociadas al aborto. ¿Por qué es importante estas consecuencias? Porque te dicen que el impacto de lo que yo estoy hablando tiene un fin, tiene una consecuencia concreta. Y finalmente, el último punto de la técnica de las 4C es la conclusión. La conclusión o cierre es una técnica muy importante en un discurso. No sé si ustedes alguna vez han ido al cine a ver una película. Ojalá que sí. Si han ido al cine a ver una película, no sé si les ha pasado en alguna oportunidad que el final de la película no te gustó. O sea, toda la película, las 2 horas, te enganchó, te mantuvo activo y atento, pero tuvo un mal final. Lo más probable es que algunos se hayan molestado, se hayan fastidiado, se hayan incomodado, porque cuando uno ejecuta un discurso, si el cierre no es de impacto, desmerece todo lo anterior. Por eso que el cierre es una parte estratégica del discurso que nosotros tenemos que comenzar a diseñar, a implementar. Incluso, volviendo al ejemplo de las películas, algunas películas que han sido malas, sosas, poco atractivas, con un buen final, como que tú dices, güey, tuvo un buen final. De ahí la importancia de ejecutar esta técnica de las 4C, según este modelo, respondiendo a estas 4 interrogantes. El concepto, la causa, las consecuencias y las conclusiones. Si ese fuera mi eje temático, podría contestar eso. Pero de repente escojo un tema que no se puede agregar con las concepto, causa, consecuencia, conclusión. Le puedo cambiar la palabra. Vamos a imaginar que yo quiero hablar de innovación. Igual, en la primera C se cumple perfectamente el concepto. Y explico qué es la innovación. De repente en causas no podría ser, pero sí tal vez en para qué sirve o el origen de la innovación. Sigo hablando y en la tercera C como consecuencia no es una van. Creo que podría hablar sobre importancia o beneficio, porque se adapta más a ese sentido de mi discurso. Y finalmente la conclusión, que siempre es el cierre y debe ser concreto. Por eso cuando una persona quiere escribir un discurso, lo que tiene que hacer es dejar claro, en primer lugar, el concepto. Y podría tener ahí 1, 2, 3 conceptos, tranquilamente. Y dice, ¿no? Voy a hablar sobre el aborto es esto, también es esto y también es esto. Ya clarifiqué, según mi perspectiva, el discurso, qué es el aborto. Y ya me anclé. Me voy a la segunda C. Mi consejo, que por lo menos pongan 5 causas para que se vea un tema argumentativo de que he buscado información de la causa raíz, del origen o el para qué sirve de este tema que yo voy a exponer. Es importantísimo identificar estas causas, orígenes, y yo recomiendo que siempre sean más de las definiciones. Si yo hice 2 definiciones de concepto, por lo menos 3 o 4 causas, porque esa es la parte del contenido que es importante.
En el tema de las consecuencias, importancia o beneficio, también yo creo que 5 ideas podrían ser tranquilamente importantes para sostener este enfoque que está asociado a crear nuestro discurso. Y en este enfoque nos permite a nosotros ver el impacto, la importancia, beneficios o consecuencias de lo que nosotros estamos viendo como contenido. Y finalmente, en el cierre, yo aconsejo que sea una idea ancla o un pensamiento. Podría ser un refrán o podría ser una pregunta, para que las personas cuando chequen su discurso vean que tiene un contenido. Y yo comienzo a hablar, ¿no? El aborto es la interrupción del embarazo, es matar a una persona, es cerrar el ciclo de vida de un ser vivo. Las causas se originan porque un embarazo no deseado es producto de una infidelidad, no quiere tener más hijos, no sabe cómo alimentarlo o evidentemente no le gusta ser mamá. Mi causalidad. Las consecuencias, no puedo yo quedar infértil, puedo arrepentirme, puedo ser condenada a muerte, puedo no volver a tener hijos o puedo simplemente no pensar en eso. Y la conclusión es, tú decides tu vida o cuida la vida de ambos, o todos tienen que vivir, o tú no eres nada para abortar. Sea lo que sea, esta técnica de las 4C me permite a mí encriptar el contenido que estoy comunicando y al mismo tiempo sigue un hilo descriptivo que nos permite ejecutar casi todo tipo de discurso, ¿no? Esta técnica de las 4C yo la comparo mucho con este modelo de auto de Volkswagen Escarabajo, que era un modelo de auto que era todoterreno, muy difícil que te quede botado. Era un carro bastante bueno porque te permitía movilizarlo siempre. Yo siento lo mismo con la técnica de las 4C, que te permite a ti focalizar de manera muy clara cómo quieres estructurar tu discurso, construir, preparar. Porque recuerden, pequeñas personas pueden improvisarlo de la nada, muy pocas personas. La mayoría de las personas tenemos que tener un script, una guía, un diseño, una construcción para poder hablar un contenido que realmente impacte a las personas que estamos conversando. Si ustedes están en el primer grupo que tienen esa habilidad de inventar discursos de la nada, felicitaciones. Pero ustedes son la excepción. La mayoría de nosotros necesitamos una técnica para escribir el discurso previo a hablar frente al público. Vamos con la segunda técnica. La segunda técnica ha sido un modelo de Canva. ¿Okay? Este modelo de Canva te dice a ti que a través de esta técnica tú puedes escribir tu discurso sin ningún inconveniente siguiendo las pautas que te plantea la técnica de Canva. Recuerden, esta técnica no tiene nada que ver con la de las 4C. Son técnicas totalmente diferentes. Es una ruta diferente que ustedes también pueden tener como una alternativa al momento de querer construir su discurso. Funciona de la siguiente manera. Lo primero que ustedes tienen que elaborar en este Canva es el tema. ¿Ok? Vamos a imaginar que mi tema sea el machismo. Ese es mi tema. Lo primero que defino yo es el eje temático, machismo. Luego me pregunto yo, ¿cuál es el objetivo que tengo yo al hablar frente al público? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero conseguir con la audiencia? Y de repente hago yo que las personas puedan denunciar abusos de machistas. Imagino que puede ser otro. Luego me contesto, ¿cuál va a ser mi audiencia? ¿Cuál va a ser mi público? ¿Cuál va a ser mi grupo de interés? ¿Cuál va a ser mi stakeholders? Estoy infiriendo. Y de repente yo digo que este discurso va a estar hecho para chicos de quinto de media, de educación secundaria. Yo opino eso. Y la tercera pregunta que me tengo que yo focalizar es, ¿qué tiempo voy a decidir? Porque parte de mi diseño tiene un tiempo y tengo que tener totalmente claro cuál es el tiempo que va a demorar la ejecución de este discurso. De repente digo, va a durar 30 minutos. Lo que te dice este lienzo de Canva es que estas primeras 4 ideas es lo primero que haces tú al momento de construir tu discurso. Seleccionar el tema, definir tu objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tienes de esa posibilidad de hablar frente al público? ¿Quién va a ser tu audiencia? Podría ser múltiples o es una audiencia dirigida, en este caso chicos de quinto y media, y el tiempo. La segunda parte de Canva te dice a ti, tienes que tener 3 mensajes claves. ¿Qué es un mensaje clave? Es una idea, un argumento que tú quieres que se posicione en la mente de las personas. Es una idea,
una frase, un pensamiento que tú quieres que se focalice en la mente de las personas. En este caso en particular, ustedes tienen que pensar, mi objetivo es que la gente denuncie abuso de... Ese es mi objetivo. Y sobre mi objetivo tengo que pensar en 3 ideas. Por ejemplo, una idea podría ser, nadie puede maltratarte. Es un mensaje clave. Es un mensaje clave. Otro mensaje clave podría ser, no estás sola. Y son 2 mensajes. De repente, el tercer mensaje clave es denuncia antes que sea tarde. Esas son las 3 ideas que yo quiero posicionar en mi discurso. Las 3 ideas que yo quiero posicionar en el discurso. Okay, si yo, por ejemplo, tengo esa claridad de estas 3 ideas, sobre estas 3 ideas desarrollo mis argumentos. Sobre nadie puede maltratarte, ¿qué significa eso? Okay, denuncia, ¿qué significa eso? Y un factor muy importante bajo mi perspectiva de muchas personas que aceptan el maltrato es que se sienten solos. Y hay que tratar de confrontar ese mensaje de que no te encuentras solo. Una vez que nosotros definimos estos 3 mensajes, vamos a la tercera parte del lienzo. Y el lienzo te dice a ti, a ver, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué información tienes? O sea, ¿qué información tienes concretamente? Preguntarte, ¿por qué este tema es importante para ti? O sea, ¿por qué tú socializas este tema? La tercera detalle es, piensa, ¿qué quiere oír tu audiencia? Piensa, esta audiencia de chicos de quinto de media, ¿qué le gustaría oír? ¿Qué quieres comunicar? ¿Cuáles son las ideas adicionales que tú quieres comunicar al hablar frente al público? ¿Y qué quieres lograr con tu audiencia? ¿Qué es lo que quieres que tu audiencia haga saliendo de este espacio, de esta sesión? ¿Qué es lo que quieres que logren estas personas? Si contestamos esas preguntas, vamos ahora al contenido, a profundizar el contenido. ¿Qué significa profundizar? A buscar los argumentos que me sostengan a mí lo que yo estoy comunicando en este momento. Número 1, ¿qué referentes tengo para hablar de este tema? O sea, ¿qué referentes de investigador, de literatura tengo para citarlos en la oratoria, en la presentación? 2, ¿tengo algún caso, alguna casuística, algún testimonio? De repente, algo concreto que pasó en un escenario concreto, lo tengo. Si lo tengo, lo cuento, lo comento, lo construyo, lo comunico. Tengo algún diagrama que visualmente me va a permitir focalizarme en lo que yo quiero comunicar. Algún diagrama siento yo que como flujo, como propuesta de organizador audiovisual me permite seguir este concepto que estoy haciendo. Este punto es importante. ¿Cómo estás con los datos, con las cifras? Es importante dar datos, es importante dar cifras, es importantísimo la parte numérica. La gente comienza a pensar más en lo que comunicamos si le ponemos un número concreto o una investigación concreta a nivel estadístico. Este punto es imprescindible, lo que llaman el storytelling. ¿Ok? Cuando tú comunicas, tienes una historia, quieres contar una anécdota, quieres contar un suceso que pasó, algo importantísimo de las historias como historia es que te lleva a la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Pensar en lo que pensamos. Nos proyectamos en la historia. Sentimos que es tu historia. Es más, es hasta persuasiva la historia. Por eso que dentro de la técnica es imprescindible contar una historia. Ahora, si de repente tengo algunos soportes audiovisuales, porque voy a hablar frente a un grupo y de repente lo tengo, puedo tomar en cuenta también algún video, foto, infografía. Pero si no lo tengo, simplemente eso lo omito y hablo sin ningún tipo de elemento audiovisual. Pero la técnica de Canva se hace de esa manera y te explica a ti, y lo vamos a hacer nuevamente, que en este lienzo lo que tienes que hacer tú es contestar, ¿no? Tener claro cuál va a ser el tema, tener claro tu tema. Podrías plantearte 2 o 3 objetivos, pero al final te quedas con uno, que es el concreto. Si es audiencia múltiple, podrías poner varias audiencias, pero si puedes tú focalizar a una audiencia, es mejor centralizar en un stakeholder, un grupo de interés, un actor, un interesado de la temática que vamos a conversar. Y tener claridad de cuánto tiempo voy a estar.
Recuerden que ahora que hacemos actividades de hablar frente al público en entorno virtual, nos cortan la sesión. Si tienes 20, tendrás 20 minutos. Por eso que en oratoria, al armar el discurso, tenemos que tener claridad cuánto tiempo tengo para ejecutar, para desarrollar este contenido de este discurso. Luego de eso, me posiciono en los mensajes claves. ¿Qué son mensajes claves? Esta idea, este argumento, este pensamiento, esta cita concreta que yo necesito que la gente se vaya con este pensamiento, con esta cita, con este refrán, con este eslogan, con esto que es concreto. Y yo tengo que pensar cuáles son los mensajes claves que yo quiero que la gente se vaya. Y solo tienen que pensar. Podría ser este mensaje, podría ser este mensaje, podría ser este mensaje, el que ustedes crean conveniente. Ya con esta visión de que ya tengo claro mi objetivo, mi audiencia, mi tiempo y mensaje clave, voy a comenzar a desarrollar el contenido del discurso. Y el contenido del discurso es comenzar a tener una claridad de la información que estoy buscando, la que yo estoy teniendo acceso. Una claridad absoluta de saber por qué es importante para ti, o sea, por qué es importante para ti hablar de este tema. También, como hemos dividido al público, tratar de pensar es qué cosa quiere oír tu audiencia. El público que está con nosotros, qué cosa quiere oír ellos. ¿Qué quiero comunicar? ¿Y qué quiero lograr? Estos inputs previos sirven de alimentación para los que están al lado derecho del lienzo. Número 1, recuerden, referentes, personas importantes, escritos, paper, que hablan sobre ese tema. Es importante también citar algunos casos de estudio, casos que ocurren de lo que está pasando en este momento sobre este tema, si el tema fuera, no sé, pues el maltrato. Usar diagramas, organizadores visuales, ayuda mucho al hablar frente al público si tengo ese recurso. Evidentemente, si voy a hablar frente al público sin ningún aparato audiovisual, el diagrama sale, a menos que pueda utilizar en la pizarra un diagrama que es totalmente presentable también. Este punto es importantísimo, las cifras, data, los números. La cifra, data, número, ayuda un montón para posicionar el mensaje que quiero comunicar. La data como data. Y ahí tenemos que buscar en un repositorio la data. Y la data como data ayuda mucho a construir el discurso porque da la sensación de que hemos investigado profundamente. Y una táctica que yo creo que es la mejor es el storytelling, como les decía. El storytelling es esta capacidad de contar historias que es altamente pedagógico, sumamente persuasivo y totalmente proyectivo. La gente se identifica, es el motivo que cuando ustedes van al cine, por más que saben que es falso, que es mentira, lloran, se emocionan, sonríen, incluso te sales tú creyéndote que eres el personaje, porque te vinculas a ese nivel cuando tú ejecutas una buena historia. Y la historia tiene que ver con la impostación de la voz, con la narrativa, la expresión corporal, tiene que ver con el mensaje clave de la historia y la estructura, que cada uno, la famosa moraleja, que es el cierre de la historia como historia, que es parte de un argumento. Son cosas impresionantes que se hacen con storytelling, impresionantes. Mi carrera base es comunicaciones, entonces nosotros conocemos este recurso de comunicación hace muchos años. Nos gusta que cada vez lo utilicen más áreas, genial, me encanta, pero deben reconocer que es un recurso de comunicación y fue inventado en empresas de comunicación. Y finalmente, el tema, si vamos a hablar frente al público con algún organizador audiovisual, videos, PowerPoint, PosterPrezi, Canva, Geniali, que son todas estas herramientas para crear presentaciones. Sea lo que sea, esta técnica de lienzo es una técnica sumamente efectiva. ¿Ok? Recuerde, es diferente a la anterior técnica, es una técnica diferente. Cada una de estas técnicas cumple un rol específico. La técnica de las 4C cumple un rol específico, concreto, que a través de estas 4 ideas yo sostengo, yo genero, yo establezco una ruta. Y la técnica de Canva, que me permite desarrollar mayores argumentos. Eso es lo que les hemos querido compartir en este espacio, que conozcan 2 herramientas para construir el discurso. Recuerden que pocas personas tienen la capacidad de inventar un discurso en tiempo real. Es admirable. Y ojo, hablo que inventan el discurso, lo construyen y es un discurso que tiene contenido. Es decir, impacta en la audiencia. Porque seguramente hemos ido a lugares donde hay gente que cree que habla bien y evidentemente no tiene sentido su discurso. No hay un script, no hay un orden, no hay nada, solamente hablan. Por eso les decía, las personas en general debemos buscar una herramienta para poder nosotros estructurar nuestro discurso, construir nuestro discurso. Recuerden que al final la oratoria
es la capacidad de hablar frente al público, socializando un contenido, un mensaje, algo que yo quiero posicionar a nivel de persuasión. Si nosotros comprendemos esto, les aseguro que funciona. No sé si alguno de ustedes es papá, pero algo bien interesante que están pasando o pasaban antes de pandemia en los nidos es que a los hijos ya los entrenaban para hablar frente al público. Y nuestros hijos, sus hijos, iban al colegio, al nido, a hablar frente al público, porque se han dado cuenta que es una capacidad importante que mientras más temprano la desarrollas, tu crecimiento puede ser exponencial. Entonces tú puedes ver a chiquitos de 4 o 5 años que salen a hablar, 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 y van adquiriendo la capacidad. Y esta capacidad, lo interesante es que es observable y medible. Que con unas personas tenemos que desarrollar esta capacidad de oratoria. Dentro de los muchos puntos que existen en oratoria, un punto estratégico es la construcción del discurso. Es lo que tú quieres posicionar con la gente. Es lo que tú quieres que la gente se lleve como idea. Cuando comprendemos eso, nos sentaremos en un lugar que sea agradable para nosotros, comenzaremos a pensar, a diseñar, y lo primero que tiene que usted escoger en forma criteriosa y profunda, a ver, yo con cuál de las dos técnicas me siento más cómodo. Yo con cuál de las dos técnicas siento que me va a ir mejor. Yo con cuál de las dos técnicas creo que me voy a posicionar mejor. Esa es esa primera reflexión profunda. Las dos técnicas. Si yo tengo claro, estas dos técnicas, me voy a focalizar en escoger una de ellas, la que sienta que me funciona. Si es la técnica de las 4C, pues sería la técnica de las 4C. Ojo, no pueden juntar las dos técnicas, son técnicas diferentes, son rutas diferentes. Las dos tienen como objetivo crear un discurso. Y si yo siento que la de Canva está más asociada a mí, utilizo la de Canva. Lo que sí es importante posicionar para mí es que no podemos improvisar un discurso. Tienen que llevarse claro eso. Pocos seres humanos tienen esa capacidad, que es pararse frente al público y hablar sin ninguna estructura previa y la van co-creando en ese momento que están conversando. Son personas admirables en el contexto de hablar frente al público. La mayoría de nosotros tenemos que armar una estructura, tenemos que armar una ruta, y sobre esa ruta yo les aconsejo 3 cosas para cerrar. La próxima vez que tienen que hablar frente al público, traten de utilizar las dos técnicas, la técnica de las 4C y la técnica de campo. Escribe tu discurso. Una vez que lo escribiste el discurso, ejecútalo y de repente grábate. En este tema audiovisual es fundamental, te grabas con la técnica de las 4C. Y luego te grabas con la técnica de campo. Y luego ahí, y solo ahí, comienza tú a reflexionar cuál de las dos crees que tiene mejor contenido, cuál de las dos crees que impacta mejor, cuál de las dos crees tú te sientes más cómodo en eso. Y estoy seguro que van a poder tomar la decisión más adecuada para ustedes, sabiendo si les gusta más la técnica de las 4C o sabiendo si les gusta más la técnica de Canva. Lo imprescindible para mí, bajo mi paradigma, es que debemos conocer una herramienta para construir el discurso. Si eso se tiene claro, yo creo que es importante lo que hemos podido conversar en este espacio, para lo cual les agradecemos mucho la presencia. Es un espacio que nosotros generamos en concepto de interaprendizaje. Como parte del grupo CPT, consideramos importante abrir espacios de interaprendizaje para compartir algunas de las cosas que hacemos nosotros. Entonces, vamos a ir cerrando. Les agradecemos mucho su presencia. Tengan una buena semana. Sigan cuidándose, por favor, y ya nos encontramos en otra oportunidad.